Guiones y guionistas, capítulo 517. Hoy vamos a ver cuáles son los orígenes del formato de guión cinematográfico. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del espontáneo mundo de los guionistas y el formateado arte de los guiones. Estos días he hablado varias veces de formato de guión y seguro que alguna vez os habéis preguntado ¿cómo surgió esto del formato de guión? ¿Por qué los guionistas escriben así? Muy bien, pues hoy en el podcast os voy a contar cuáles son los orígenes del formato de guión cinematográfico y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta el que conocemos en la actualidad. Y de paso ya os adelanto que si realmente estoy hablando últimamente mucho de formato de guión es porque ese es el tema del nuevo libro que estoy escribiendo, ¿no? Que empecé hace algunas semanas y bueno, ya según vaya avanzando os iré dando más pistas, ¿no? De cuándo lo termino, portada, de cuándo va a ser el estreno y todo esto. Pero bueno, ya voy adelantando el tema para que no os pille de sorpresa. Y de formato de guión, ya sabéis que hay alguno de los cursos, ya tenemos un par de cursos en la plataforma de cursosdeguion.com, que es una plataforma que tiene ya más de 80 cursos a los cuales accedes con la suscripción, ¿no? Y entre ellos, que hay algunos cursos que son más genéricos, pues de cómo escribir un corto, un largo, una serie, otros son más especializados, ¿no? Y por eso hay 2 cursos de formato de guión. Y que bueno, luego además de los cursos, hay muchos recursos como los planners, los generadores de historias, ¿no? Y una comunidad de guionistas en Discord. De hecho, ya hay ganador del sorteo del canvas de personaje que hice dentro de la comunidad. El ganador es Oliver, con lo cual, bueno, me pondré en contacto contigo para decidirte cómo acceder. Y, bueno, como la convocatoria es un éxito, tengo una novedad que voy a dar para todos los suscriptores, pero la voy a dar la semana que viene. Con lo cual, estáos atentos que la semana que viene hay novedad. Bueno, y hablábamos de cursos, con lo cual el curso que estamos desarrollando actualmente y que hemos creado una clase esta semana es el de creación de podcast, ¿no? Que estamos viendo, bueno, cómo crear el podcast desde que tienes la idea hasta que se publica, se monetiza, todo. En esta clase, la duodécima clase, analizamos las opciones que tenemos para difundir el podcast. Es decir, cómo podemos conseguir que se distribuya en la mayor parte de plataformas posibles, que aparezca en Spotify, en iTunes, en iVoox, en todos los lados. Bueno, pues todo eso lo veremos en la clase de hoy. Y ya nos vamos con los orígenes del formato de guión. Al inicio del cine, ¿no? Pues cuando se hizo a finales del siglo ya no pasado, sino el anterior, claro, cuando se empezó a grabar, las películas eran cortometrajes mudos, ¿no? Eran mudos porque todavía no había sonido, ¿no? Y realmente no había un guión como lo conocemos ahora, ¿no? Había un documento que se llamaba escenario, ¿no? Escenario, y que lo que hacía era mostrar una sinopsis de lo que iba a pasar en esa película, en ese cortometraje. Claro, valía con eso, simplemente, mira, aquí voy a grabar esta historia, pues ya con eso valía. Pero claro, ya de los primeros años la historia se empezó a complejizar poco a poco, ¿no? Cuando empezaron a grabar pues distintos planos, distintas tomas, y ya el propio Méliès ya a finales del siglo XIX, empezó a incorporar a este tipo de escenarios un listado con las descripciones de las diferentes acciones que iban sucediendo. Primero pasa esto, luego pasa lo otro. Es una especie de escaleta, de lo que conocemos ahora como escaleta, ¿no? Y sobre todo Méliès, que es el que empezó también a hacer esos trucos, claro, él era mago, él venía del mundo de la magia y del mundo del espectáculo y del mundo del teatro, entonces claro, pues para eso tenía que pensar los trucos de cámara, ¿no? Pues que grababa esto, paraba de grabar, luego hacía lo otro y luego en montajes pues desaparecían las cosas, ¿no? Y eso obviamente tenías que tener esa especie como de escaleta, donde pones qué es lo que tienen que firmar los directores y en qué orden, ¿no? Vas marcando el orden. Luego, con otra de las primeras grandes películas que hubo, bueno, grandes digo porque pasaron a la historia, no por duración, es Asalto y robo a un tren, The Great Train Robbery, ¿no? Que es una película del año 1903 y que, bueno, fue un nuevo avance
porque bueno, se fue considerada como la primera película de acción, el primer género western, ¿no? Lo escribió, produjo y dirigió Edwin S. Porter. Y como te decía, aportó varios avances a nivel técnico, ¿no? Como la edición compuesta, ¿no? De muchos planos, el rodaje en localizaciones. Venga, pues ahora voy a rodar, porque era una ficción. Pues venga, ahora ruedo en el tren, ahora ruedo en una oficina, ¿no? Y también, por ejemplo, el movimiento de cámara frecuente. Y de hecho es también una de las primeras en utilizar la técnica del cross-cutting, que es en el que muestras dos escenas simultáneas, ¿no? En lugares distintos, ¿no? Como que en un lado está pasando una cosa y en el otro, ¿no? Estas escenas paralelas, bueno, pues fue el primero que las introdujo. Y a nivel de guión también supuso un avance, ya que utilizó un escenario con encabezados para cada escena, ¿no? Los conocidos como Master Scene, seguidos de una descripción de cada escena. Entonces, bueno, ahí incorporamos uno de los elementos que tienen los guiones actuales, ¿no? Que es un encabezado en el que dice más o menos dónde pasa. Este guión tiene 14 escenas. De hecho, te dejo aquí en las notas del programa un enlace por si quieres ver el guión, que son 3 páginas, ¿no? Pero bueno, pues si tienes curiosidad, ya sabes que en tu podcatcher a lo mejor aparecen las notas, no aparecen en todos. Pero si no, vienes a la web de cursosdeguion.com y nada, vas a la sección de podcast, al número 517 y ahí tienes el enlace. El caso es que tiene 14 escenas y nada, te voy a leer algunos encabezados para que te hagas una idea. Interior de la oficina de telégrafos del ferrocarril. Torre de agua del ferrocarril. Interior del coche express. El interior de la cabina de la locomotora. O sea que si te fijas, ya está diciéndote la localización donde pasa y muchas veces si es interior. Y luego, además de este encabezado, había una descripción que te voy a leer solamente una, la primera, para que te lo imagines. 2 ladrones enmascarados entran y obligan al operador a obtener el bloque de señales para detener el tren que se aproxima, y le hacen escribir una orden ficticia al maquinista para que tome agua en esa estación, en lugar de Red Lodge, ¿no? Que era la normal. El tren se detiene, visto a través de la ventana de la oficina. El conductor se acerca a la ventana y el operador asustado entrega la orden mientras los bandidos se agachan fuera de la vista, al mismo tiempo que lo mantienen cubierto con sus revólveres. Tan pronto como el conductor se va, caen sobre el operador, lo atan y lo amordazan, y parten apresuradamente para tomar el tren en movimiento. Esta sería, fíjate que están contando todas las acciones que pasan en esa escena, ¿no? La siguiente evolución en el formato de guión, ¿no? Que lo va acercando también a la actual, se produjo gracias al actor, guionista, productor y director Thomas H. Ince. No sé si se lee Ince o Ince, pero bueno, se escribe Ince. El caso es que este Ince o Ince pasó a la historia del cine por aplicar técnicas de producción en cadena a la industria, ¿no? Utilizando un estilo riguroso de producción basado en la planificación y la supervisión. Hasta la llegada de Ince, pocas productoras tenían un presupuesto detallado antes de iniciar la producción, ¿no? Iban un poco medio improvisando. Se lanzaban a grabar, iban una cosa detrás de otra y ya está, ¿no? Y él, claro, empezó a pedir un presupuesto detallado, ¿no? De todo lo que se iban a gastar, y también empezó a dividir los roles en la producción de películas, haciendo que las especialidades de director, editor, guionistas recayeran en personas diferentes, ¿no? Pues es un poco pasar todas estas ideas de la producción en cadena de Ford de entonces al mundo del cine. Es como de, ¿por qué una persona lo va a hacer todo? No, hay gente que se dedica a escribir los guiones, otros que se dedican a dirigirlos, otros que se dedican a realizarlos, y claro, así podía hacer como rodar varias películas a la vez. Y entonces él fue el quien impuso la utilización de un guión de filmación o el guión de continuidad muy detallado. Un guión que contenía información sobre quiénes estaban en la escena y la acción que ocurría, y una lista de todos los escenarios interiores y exteriores a usar, y también los requisitos de cámara. Porque claro, tan solo teniendo un guión tan detallado, ¿no? Con todas las necesidades de producción, se podía luego hacer un presupuesto real. Después ahí se alió a dos de los grandes también de la época, ¿no? A Griffith y a Mark Senneck, para crear una productora que se llama Triangle Motion Picture Company,
que es una compañía con la que perfeccionó este sistema de creación de películas en serie. Y claro, cada rol en la producción tenía una especialidad y así podía rodar varias películas a la vez, controlando a la vez los presupuestos. Y con eso se inició lo que se conoció como el sistema de estudios de Hollywood que conocemos actualmente. Claro, gracias a esta imposición de guiones como muy detallados, se podía controlar los costos de la producción antes de comenzar a realizarla. Claro, así los directores podían realizar los planos que quisieran, pero claro, tenían que anotar en el guión todas las necesidades para que todo estuviera previsto y presupuestado previamente. Este tipo de guión en el que se anotaban las necesidades de producción y la dirección es el que se impuso en la edad de oro del cine de Hollywood, estamos hablando de los años 30, los años 40, en la que se crearon estas técnicas y mecanismos de trabajo que usamos en la actualidad. Y al tiempo que pasaba eso, pasó otro de las grandes novedades, que es que llegó el cine sonoro, ¿no? Ya sabemos que a partir del año 1926, empezó a surgir el cine sonoro, empezaron los personajes a hablar y claro, surgió la necesidad de que esos textos que decían los actores los escribiera alguien. Alguien tenía que escribir esos diálogos. Entonces, claro, los estudios se lanzaron a la búsqueda de autores de teatro, ¿no? Que serán los que estaban más acostumbrados a trabajar con personajes que hablaban, con novelistas también, que invadieron los nuevos platós sonoros de Hollywood. Y estos autores teatrales lo que hicieron fue aplicar esas técnicas de escritura al nuevo medio. Entonces, ahí es cuando se fue creando el guión literario, que el guión que ellos escribían no contenía información sobre el tipo y el tamaño de los planos, ¿no? Que eso dependía del director. ¿Y qué pasó? Que esas dos necesidades se unieron, la necesidad de escribir los diálogos y la necesidad de incorporar los elementos específicos del medio audiovisual, fueron fusionándose para dar a conocer lo que conocemos como guión audiovisual actualmente, ¿no? Aunque bueno, no totalmente, porque ya veremos que hubo otro cambio en la evolución. Pero bueno, se fue creando el encabezado que habíamos visto y las descripciones que existían, se incorporaron los personajes y los diálogos, que serían como los elementos básicos, ¿no? Que conocemos ahora dentro del formato de guión, ¿no? Junto también con las transiciones que también se incorporaron por lo que os decía, ¿no? De esas necesidades de saber qué pasaba, todo lo que se necesitaba para poder hacerlo, ¿no? Y para poder presupuestarlo. Y la siguiente evolución, que es un poco la que sí que nos acerca mucho más al formato actual, es que hubo una caída en el monopolio de estos grandes estudios, que había, pues yo que sé, 5 estudios, y ellos eran los que crearon toda esta industria del cine y eran un monopolio. Pero a mediados del siglo pasado, del siglo XX, ya empezó a caer y empezaron a aparecer productoras independientes. Productoras que ellas, las propias productoras, eran quienes buscaban por un lado la financiación para hacer las películas y por otro lado el equipo para producir sus propias películas. Porque claro, los estudios tenían ahí a sueldo sus guionistas que iban allí a trabajar, pim pam, sus directores, o sea, se les contrataban y estaban pues eso, dentro de ese estudio y trabajaban a sueldo para ellos, ¿no? Con la llegada de esta producción independiente, bueno, era como la propia productora la que a lo mejor pues tenía 1 o 2 personas, pero buscaba quién iba a dirigir, quién iba a escribir, bueno, un poco cómo se funciona ahora. El caso es que estos cambios en el sistema de producción también supusieron cambios en la escritura de los guiones, porque se dejó de incluir los tipos de plano, los ángulos de las cámaras y los números de escena que tenía ese guión en continuidad, dando más importancia a la legibilidad del guión. Esta es la clave del guión actual. Porque claro, el guión, a partir de que ya lo maneja una productora independiente que tiene que buscar financiación de la película, por un lado, y también tiene que convencer a los diferentes implicados, tiene que convencer pues a los directores, tiene que convencer a los actores, porque claro, antes los actores estaban a sueldo en el estudio, tú estabas a sueldo en el estudio y sabías que tenías que hacer 3 películas al año y ya está. Ahora no, ahora hay que llegar, darle el guión al actor y tienes que decirle, bueno, vale, además del sueldo, les tiene que gustar el guión, porque si no, pues Brad Pitt te va a decir, mira, es que me da igual lo que me pagas, este guión no te lo voy a hacer. Entonces, a partir de ahí es más importante que te muestre la historia y que te la muestre la historia de una forma atractiva a que te indique los elementos técnicos para filmarla, ¿no? Es un poco la diferenciación entre guión literario y guión técnico o guión de rodaje. Y solo después de que el director era contratado y se incorporaba al proyecto es cuando el guión literario se podía modificar y se escribía el guión ya técnico para el rodaje cuando ya se iba a rodar.
Ahí ya es cuando el director puede incorporar información sobre tipos, ángulos de plano, transiciones o demás elementos técnicos. Y a partir de ahí es cuando vemos este formato de guión estándar que se ha derivado desde entonces, que tiene los 6 elementos que conocemos. El encabezado de escena, ¿no? El scene heading o slacks, que también se llama, que te muestra el lugar y el periodo temporal donde pasa la escena. Ya sabéis, interior o exterior, luego la localización y luego pues día o noche. El segundo sería la descripción, ¿no? El action, que es donde se escribe lo que se ve y lo que se oye en la escena en tiempo presente. El tercer elemento es el personaje, el carácter, que es el nombre de la persona que va a decir el diálogo. El cuarto sería la acotación, el parentetical, que es el que explica cómo el diálogo tiene que ser dicho. El quinto, el diálogo propiamente dicho, diálogo, que es el texto que tienen que recitar los actores. Y por último, la transition, que es la forma en que una escena va a pasar a la siguiente. Esto de transición, por ejemplo, claro, son reminiscencias de este guión en continuidad donde se ponían muchas más cosas técnicas. Por eso, ahora, por su legibilidad, ahí las transiciones se ponen muy poco, ¿no? Y tú no vas a poner corte A entre una escena y otra porque estás ocupando una línea, te estorba y porque ya das por hecho que entre una escena y otra va a pasar por corte, con lo cual es un elemento técnico pues que se le deja para dirección y para edición después, ¿no? Porque en lo que estamos ahora focalizándonos es en la legibilidad, que el que pille el guión, que porque si le das el guión previamente es porque es un actor o alguien del equipo técnico que quieres incorporar y que le gusta el proyecto, o porque estás buscando financiación. Y entonces, pues ya sean lectores de guiones al principio, luego ya ejecutivos de las productoras, de los canales, de las cadenas, o a lo mejor si lo presentas para una subvención, pues la gente que está dedicada para elegirlo, esa gente a con lo que le vas a enganchar es con la historia, en cómo está escrito la historia. No porque pongas plano general o porque pasas por encadenado de una escena a otra te van a decir que sí. Otros elementos en cuestión que se quedaron en formato, aunque bueno, de esto ya he hablado mucho y seguiré hablando en distintos podcasts, es la tipografía, que se quedó como con Courier de 12 puntos, el margen izquierdo de 1,5 pulgadas, mucho se maneja en pulgadas porque viene de Hollywood, ¿no? Todo esto del formato, y luego el margen superior o inferior de la página, ¿no? Que es también de 1 pulgada. Y claro, escribir respetando el formato de guión nos asegura que luego cada página te corresponda a 1 minuto aproximadamente, que bueno, ya sabemos que esto no es así exactamente, pero bueno, sí que por encima, tú si ves que un guión tiene 120 páginas, bueno, pues eso va a ser después una película de 2 horas. Aunque luego a lo mejor son 2 horas y 5 minutos, o a lo mejor son 115 minutos en lugar de 120 páginas. Pero el aprendizaje que yo he tenido y que os comparto de lo que es este paseo por la evolución del formato de guión es comprobar cómo nació y se fue desarrollando según las necesidades de la industria. O sea, no es que alguien dijera un día, mira, yo quiero hacerlo así, ¿no? El formato de guión. No. O sea, se fue desarrollando. Al principio, pues cuando tuvieron la necesidad de generar esa creación en serie, pues se estandarizó esa forma de escribir el guión con las necesidades de producción y dirección. Era importante que todo estuviera muy tipificado para que se pudiera hacer una producción más eficiente, ¿no? Con lo cual se focalizaban en eso, poner todos los detalles. Y luego ya cuando la producción se hizo también de una forma más independiente, ahí primó esa función de legibilidad del guión. Es decir, lo prioritario es sumar, por un lado, financiación y por otro lado, colaboradores al proyecto. Con lo cual, el guión tiene que ser un instrumento para mostrar la idea, la historia y sus posibilidades. Y luego ya, cuando ya pasamos a la fase de producción, porque ya hemos conseguido incorporar el dinero e incorporar a las personas, sí, ahí ya podemos meter más elementos técnicos que ayuden sobre todo a la gente que va luego a realizarlo. Pero lo más prioritario, ¿no? Y este es un poco el aprendizaje que tenemos que tener todos nosotros, que sobre todo estaremos en la primera fase, es la legibilidad. En crear una historia emocionante que engancha al lector del guión para que decida sumarse, ya sea físicamente o económicamente, al proyecto. Y con este consejito terminamos el podcast de hoy. Si piensas que este podcast le puede ser interesante a alguien, pues nada, envíale un WhatsApp a tu amigo o amiga, compártelo por redes sociales, como quieras, porque les ayudarás a ellos y me ayudarás a mí. Y nada, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!